Buenos días. Seguimos con la lectura del libro de los Hechos y la reflexión de hoy yo la he querido titular En la dificultad ora y canta y Dios hará milagros. Seguimos acompañando a Pablo y a Silas en el segundo viaje de Pablo y leemos el relato en Hechos capítulo 16, del 11 hasta el 40. Y dice: subimos a bordo de un barco en Troas es Troya. Navegamos directo a la isla de Samotracia y el día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia, ya en lo que hoy es Grecia, y que además es una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reunía para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si vosotros reconocéis que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, venid a quedaros a mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Hechos 16 del 11 al 15. Aquí vemos a un Pablo y a un Silas incansables. Hasta en el día de descanso buscaban oportunidades de testificar a otros. Y el que las busca, las encuentra. Allí encontraron al borde del río a Lidia y varias mujeres. Y después de compartir con ellas fueron convertidas y bautizadas. Y Lidia les hospedó en casa. Acabo de decir bien, fueron convertidas y bautizadas inmediatamente. ¿Tenemos nosotros ese mismo sentido de misión? ¿Buscamos las oportunidades o cualquier excusa, aunque sea correcta, nos vale para evitar tener el compromiso y la compasión por los demás? El versículo 16 sigue diciendo: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba muchísimo dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirnos cómo ser salvos. Curioso, decía una verdad. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se enfadó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, que les golpearan con varias maderas. Les golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se aseguraba de que no escaparan, así que el carcelero les puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Acabo de leer los versículos 16 a 24. De nuevo vemos a Pablo y a Silas buscando a Dios cada día. Iban a orar como cada día cuando una mujer hechicera empezó a seguirles día tras día. ¿Qué tal nuestra vida diaria de oración? ¿Es diaria? Sentimos la oración como una necesidad diaria. Pero hay algo en esta historia muy interesante en lo que esta hechicera decía, y es que todo era verdad. Satanás conoce perfectamente lo que hacemos y decimos. No igualmente sabe lo que pensamos. No juguemos. Y hay una segunda acción muy importante, y en este caso de Pablo, quien en el nombre de Jesús echa fuera al demonio. Y se le acabó el chollo a los amos de esta hechicera esclava. Como consecuencia, llevaron a Pablo y a Silas a las autoridades, quienes los metieron en la cárcel por obedecer a Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a ataques de Satanás, aunque lo que diga de nosotros sea verdad? Tenemos una autoridad delegada como para detener al enemigo. Usémosla en el nombre de Jesús y el poder de Dios traerá liberación, aunque eso nos suponga la cárcel. ¿Cuántas veces somos perseguidos por Satanás y huimos o nos callamos?
solo porque no usamos esa autoridad delegada por Dios. Y en el versículo 25 continúa: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Recordad, estaban en la cárcel. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: «Suelta a esos hombres». Entonces el carcelero le dijo a Pablo: «Los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedáis en libertad. Id en paz». Pero Pablo respondió: «Ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad». Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, y entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la ciudad, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Lidia, ¿os acordáis? La del río, la que creyó y fue bautizada. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Y después se fueron de la ciudad. Hechos 16 hasta el versículo 40, es lo que acabamos de leer. Increíble la actitud de Pablo y Silas en una cárcel, por motivo además injusto. ¿Qué hacían? Oraban y cantaban. ¿A quién se le ocurre? Pues solo a dos personas que tienen el gozo y la paz de Dios, como hemos visto la semana pasada. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos en dificultades que además pueden ser injustas? ¿Nos quejamos, nos resignamos o nos gozamos y descansamos en Dios? Pero Dios siempre está en control. Y aquí vemos una vez más el poder de la oración y la alabanza. Un fuerte terremoto abre las puertas de la cárcel y todas las cadenas se caen solas, dejando liberados a todos los presentes. Si de verdad nos creyéramos el poder que tienen la oración y la alabanza acompañadas del ayuno, en otros muchos casos, seríamos mujeres y hombres de oración y alabanza y viviríamos permanentemente orando y alabando y viendo grandes milagros. El carcelero pensó que todos se habían escapado y quiso suicidarse antes de que lo mataran. Pero Pablo y Silas les habló a él y a su familia de la paz, el gozo y el propósito transformador de Dios. El carcelero hizo la pregunta clave y correcta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le hablaron del Evangelio y no solo fue salvo él y su casa, sino que el carcelero tuvo paz, curó las heridas de Pablo y Silas, quienes habían sido azotados, y todos fueron bautizados. De nuevo, creer y ser bautizados como dos acciones inmediatas. Aprovechamos cualquier situación como para compartir la palabra, la paz del Evangelio, o ya que estamos rodeados de carceleros, entre comillas, pasamos de hablar a otros de Jesús porque no se lo merecen. Termina el relato con un curioso incidente. Las autoridades, al ser informadas de cómo Pablo y Silas evitaron que los presos escaparan, tuvieron miedo de ellos y le dijeron al carcelero que se les pidiera que abandonaran la ciudad. Pero ellos reivindicaron su dignidad, en este caso su nacionalidad, y exigieron a las autoridades que les pidieran perdón.
¿Cuántas veces nosotros no reivindicamos nuestra dignidad cuando somos tratados injustamente por causa del Evangelio y nos resignamos en lugar de exigir, educada pero contundentemente, que se respete nuestra dignidad? Somos hijos del Rey y cuando estamos en misión, y siempre, defendamos nuestra identidad y nuestra dignidad. Un desafío para hoy. Hay muchos, pero solo voy a sugerir uno. ¿Cómo vas a reaccionar hoy frente a cualquier contratiempo, incluso si te tratan de forma injusta? ¿Te vas a lamentar o a resignar o serás capaz de ponerte a orar y alabar? Recuerda, la oración, la alabanza y el ayuno producen milagros de liberación y traen paz, gozo y propósito. Buen y bendecido día.